Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar la película Cómo entrenar a tu dragón del año 2010. La historia se desarrolla en la legendaria y gélida isla de Mema, un lugar donde la supervivencia es una batalla constante contra los dragones que arrasan con las reservas de ganado de los vikingos. El protagonista, Hippo, es un joven inventor cuya mente creativa siempre está más allá de la fuerza bruta que define a su pueblo. A diferencia de su padre, Estoico el Vasto, quien es el epítome del guerrero tradicional, Hippo busca su lugar en un mundo donde su complexión delgada y su espíritu inquisitivo parecen un error de diseño. Mientras sus contemporáneos sueñan con destripar monstruos para obtener gloria, Hippo se dedica a estudiar la mecánica de las catapultas y a observar con una curiosidad científica que, irónicamente, se convierte en su mayor herramienta de supervivencia. Todo cambia tras un encuentro fortuito con un furia nocturna, la especie más esquiva y letal de los dragones, al que Hippo hiere con un dispositivo de su propia invención. Sin embargo, al tener al depredador a su merced, la compasión vence a la expectativa social. En lugar de ejecutarlo, el joven elige la empatía, un acto que marca el inicio de una transformación profunda tanto para él como para la criatura, a quien bautiza como Chimuelo. Esta relación es el corazón de la narrativa, pues trasciende el entrenamiento tradicional y se convierte en una simbiosis necesaria. Al descubrir que Chimuelo ha perdido parte de su aleta caudal, Hippo utiliza sus habilidades como ingeniero para crear una prótesis, un gesto que ilustra una visión casi futurista de la coexistencia con la naturaleza, donde la tecnología no es para destruir, sino para restaurar. A medida que pasan los días, la brecha entre el Hippo que todos ignoraban y el Hippo que ha comprendido la verdadera naturaleza de los dragones se hace inmensa. Él descubre que estos seres no son las bestias irracionales que sus ancestros describían, sino animales inteligentes con una estructura social compleja. Esta revelación es un desafío directo al legado de su padre, quien ha pasado toda su vida liderando una guerra estéril basada en el miedo y la ignorancia. Mientras los aldeanos se preparan para la batalla final, Hippo utiliza su creciente comprensión del vuelo y la biomecánica para cambiar el destino de ambos mundos, demostrando que el conocimiento siempre ha sido más poderoso que cualquier hacha de guerra. El clímax de la historia no es solo la lucha contra una gigantesca amenaza, sino la aceptación definitiva de que el cambio es inevitable. Cuando Hippo logra que su pueblo vea a los dragones como aliados, la narrativa culmina en una redención generacional. El joven inventor no se convierte en un vikingo convencional, sino que rediseña la identidad de su cultura. La moraleja resuena como una lección de liderazgo, sugiriendo que el verdadero héroe es aquel que se atreve a ver más allá de la tradición para proteger lo que otros han sido incapaces de entender. Hippo logra integrar su pasión por la invención con su responsabilidad social, cerrando el ciclo con una visión de paz, donde la curiosidad y la tecnología se ponen al servicio de una convivencia armónica, dejando atrás el legado de violencia que durante siglos había definido a su hogar. La evolución de Hippo no es simplemente un cambio de mentalidad, sino un proceso de autodescubrimiento doloroso que se refleja en su propia fisicalidad. Cuando pierde su pierna en la batalla final, el impacto emocional es devastador para el espectador, pero crucial para el personaje. Esta marca física actúa como un espejo de la prótesis de Chimuelo, consolidando un vínculo que ya no es solo de jinete y montura, sino de dos seres incompletos que, al encontrarse, alcanzan la plenitud. Esta conexión se siente profundamente humana porque está cimentada en la vulnerabilidad, recordándonos que incluso en un mundo de fantasía, las cicatrices son las que terminan definiendo nuestra capacidad de empatía. Por su parte, Estoico representa el peso aplastante de la historia y el trauma generacional. Su transformación es quizás el arco narrativo más satisfactorio de la película. Ver a un guerrero endurecido por décadas de conflicto admitir que su hijo, ese muchacho menudo que apenas podía sostener un martillo, tenía razón desde el principio, es un momento de una humildad sobrecogedora. Su orgullo no desaparece, sino que se transforma en admiración, validando la creatividad de Hippo por encima de la fuerza bruta. Es el triunfo del padre que aprende de su hijo,
una lección que subraya que el legado no consiste en repetir los errores de los ancestros, sino en tener el valor de romper los moldes cuando estos se han vuelto obsoletos. Astrid, quien inicialmente sirve como el contraste perfecto para Hippo, también experimenta un viaje fascinante. Ella comienza como la representación de la excelencia vikinga, disciplinada y fiera, pero es su disposición a bajar la guardia y observar el mundo a través de los ojos de Hippo lo que la convierte en una aliada incondicional. Su integración en el mundo de los dragones no es forzada, sino una extensión de su curiosidad latente. A través de ella, la historia nos muestra que el miedo suele ser solo una barrera de protección frente a lo desconocido, y que una vez derribado ese muro, la maravilla del descubrimiento puede unir incluso a los enemigos más acérrimos. Al final, la isla de Mema deja de ser un campo de batalla para convertirse en un laboratorio de coexistencia. El hecho de que Hippo utilice sus bocetos, sus engranajes y sus cálculos matemáticos para adaptar el entorno de la isla a los dragones nos recuerda que la verdadera innovación es aquella que fomenta la armonía. La película nos deja con la imagen de un Hippo maduro, que no solo ha domesticado a una bestia temible, sino que ha domesticado su propio destino, demostrando que la inteligencia, cuando se combina con la compasión, puede transformar un invierno perpetuo de guerra en una primavera de posibilidades infinitas. Es un recordatorio atemporal de que siempre habrá espacio para aquellos que se atreven a imaginar un futuro distinto al que les fue impuesto. La narrativa se expande aún más cuando consideramos la atmósfera de Mema, un lugar que trasciende la simple ambientación para convertirse en un personaje en sí mismo. La transición de una isla gris, marcada por el hollín y los incendios provocados por las incursiones nocturnas, a un hogar lleno de color y vida, subraya la metáfora central de la película. La ingeniería de Hippo no solo cambia la infraestructura del pueblo, sino que altera la atmósfera misma del entorno. Cada vez que observamos a los vikingos interactuando con los dragones, ya sea mediante la creación de monturas personalizadas o la adaptación de la arquitectura local para facilitar el vuelo, se percibe una alegría casi contagiosa, una especie de renacimiento cultural que solo alguien con la mente abierta de Hippo pudo haber instigado. La relación entre los dragones y sus jinetes se vuelve un testimonio de la diversidad humana. Cada joven en la aldea encuentra en un dragón específico un reflejo de su propia personalidad. Patán con el Pesadilla Monstruosa, los gemelos con el Cremallerus Espantosus o Patapés con el Gronkel. Todos ellos hallan en estas criaturas una extensión de sus propias fortalezas y excentricidades. Esta selección no es aleatoria, sino que sugiere una sintonía emocional profunda. Hippo, al ser el pionero de este vínculo, actúa como el catalizador que permite a cada individuo encontrar su propósito en esta nueva era de paz. Ya no se trata de quién es el más fuerte al blandir el hacha, sino de quién es capaz de desarrollar una sintonía más fina con su contraparte alada. En cuanto a los dragones, la película se aleja de la representación clásica de bestias irracionales. El diseño de Chimuelo, en particular, nos ofrece una lección magistral sobre el lenguaje no verbal. Sus movimientos, que recuerdan a una mezcla entre un gato doméstico y una pantera elegante, eliminan cualquier rastro de amenaza para convertirlo en una criatura digna de curiosidad y afecto. La ausencia de diálogo entre Hippo y su dragón es posiblemente el recurso más potente de la historia. Nos recuerda que a menudo las barreras más grandes que enfrentamos en la vida no pueden derribarse con palabras, sino con gestos de buena voluntad, paciencia y la observación silenciosa de las necesidades del otro. La película logra, finalmente, redefinir el concepto de valentía. A lo largo de la historia, la valentía se asociaba a la capacidad de soportar dolor o infligirlo. Sin embargo, al concluir, entendemos que la forma más elevada de coraje es la vulnerabilidad. Hippo, al perder su pierna, acepta un arte de su identidad que siempre le hizo sentir fuera de lugar, convirtiéndola en un símbolo de su unión con Chimuelo. Ese momento, en el que el vikingo se apoya en el dragón para caminar, cierra un arco emocional donde la dependencia mutua deja de verse como una debilidad para celebrarse como la máxima expresión de la fortaleza compartida. Es el triunfo de la empatía sobre el ego, una lección que deja a la audiencia con la certeza de que, cuando elegimos entender en lugar de juzgar, el mundo se vuelve un lugar mucho más amplio y hospitalario.
El legado de esta historia no se limita únicamente al cambio de paradigma social, sino que profundiza en cómo la identidad individual se moldea a través de los espejos que elegimos. La amistad entre Hippo y Chimuelo funciona como un catalizador ético. Ambos son seres que han sido definidos por sus limitaciones impuestas. Chimuelo, mutilado por el artefacto de Hippo, y Hippo, marginado por su propia comunidad, encuentran en la carencia la oportunidad perfecta para la creación. Cuando Hippo diseña la prótesis que devuelve al dragón la capacidad de surcar los cielos, no solo está reparando un ala, está reparando su propia autoestima. En ese gesto de ingeniería aplicada al afecto, descubrimos que el talento de Hippo no era simplemente construir máquinas, sino construir puentes donde antes solo existían abismos de incomprensión. Es fascinante observar cómo el resto de los jóvenes vikingos también transitan un camino de autodescubrimiento al espejarse en sus respectivos compañeros alados. La arrogancia de Patán, por ejemplo, se ve moderada por la necesidad de cooperación que requiere el Pesadilla Monstruosa, mientras que la timidez enciclopédica de Patapés encuentra en la robustez y lealtad de los dragones la seguridad que le faltaba en el suelo firme de la aldea. Cada dragón actúa como un facilitador de habilidades latentes, forzando a sus jinetes a dejar atrás la rigidez de las viejas costumbres guerreras para abrazar una fluidez dinámica que requiere escucha, adaptación y, sobre todo, una sensibilidad poco común en el seno de una sociedad guerrera. La figura de Stoico el Vasto, a medida que la trama avanza, se vuelve más conmovedora por su capacidad de renunciar a su propio ego. Hay un momento crucial en el que el jefe de la tribu, tras años de infructuosa batalla, decide confiar ciegamente en la visión de su hijo. Ese acto de rendición paternal es, en esencia, la verdadera victoria vikinga. Al dejar de intentar imponer su voluntad sobre la naturaleza, Stoico permite que su pueblo florezca. Su arco no es el de un héroe que conquista, sino el de un líder que comprende que la sabiduría no es inmutable, sino que debe evolucionar. Es una lección sobre cómo la madurez consiste en saber cuándo retirarse para dejar que la siguiente generación construya algo más noble y duradero. Finalmente, el impacto estético de ver a los dragones surcando los cielos sobre Mema nos habla de una libertad recuperada. Lo que alguna vez fue un cielo amenazante, lleno de fuego y terror, se convierte en un lienzo de posibilidades donde la tecnología, personificada en el ingenio de Hippo, y la naturaleza, personificada en la gracia de los dragones, coexisten en una simbiosis perfecta. La moraleja es clara. La innovación tecnológica carece de valor si no está al servicio de la convivencia y el entendimiento. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una comunidad que ha aprendido a valorar su vulnerabilidad como una fortaleza y a su juventud como la fuerza motriz que con lápiz y papel fue capaz de rediseñar no solo sus máquinas, sino el corazón mismo de su destino compartido. Esta metamorfosis cultural, que transforma a una sociedad guerrera en una comunidad de jinetes, sienta las bases de un futuro donde la historia ya no se escribirá con sangre, sino con la estela de los dragones en el horizonte. La integración definitiva de estas criaturas en la vida cotidiana de Mema elimina la última frontera que separaba a los vikingos de su propio entorno. La pesca, la construcción y hasta el transporte de mercancías se ven revolucionados por esta alianza, demostrando que el ingenio de Hippo no era una excentricidad, sino la respuesta lógica a un problema que el miedo había impedido resolver durante generaciones. Resulta conmovedor notar cómo el hogar de los vikingos, anteriormente una fortaleza defensiva orientada hacia la guerra, se convierte en un espacio diseñado para la convivencia. Las casas, adaptadas con plataformas de aterrizaje y espacios de descanso para los dragones, son la prueba tangible de que el diseño arquitectónico debe servir a la armonía. Hippo, al integrar sus bocetos en el paisaje urbano, logra que el pueblo entero sea una extensión de su filosofía. El individuo ya no se enfrenta a los elementos, sino que los utiliza para elevarse. Es un triunfo del humanismo aplicado a la fantasía, donde el valor de un habitante ya no se mide por la cantidad de enemigos abatidos, sino por la calidad de sus vínculos y la precisión de sus soluciones creativas ante los retos del día a día. La mirada de Stoico hacia su hijo en los momentos finales refleja un cambio en la percepción de lo que significa ser un vikingo. Ese orgullo contenido no proviene de un acto de fuerza,
sino de la constatación de que Hippo ha preservado la esencia de su pueblo, su valentía y su resiliencia, pero la ha reencauzado hacia la preservación y la exploración. El jefe de la tribu entiende que la supervivencia de su gente dependía precisamente de abandonar la rigidez que los tenía estancados en un ciclo de violencia sin fin. Al aceptar a los dragones, Stoico y el resto del Consejo de Ancianos no pierden su identidad, sino que la expanden, pasando de ser supervivientes de una guerra perpetua a ser guardianes de una nueva era de equilibrio natural. Concluir este viaje implica reconocer que la verdadera heroicidad reside en la paciencia y la observación. Hippo, a través de sus constantes anotaciones y su afán por entender la biomecánica de cada especie, nos enseña que la ciencia, despojada de arrogancia, es la forma más pura de compasión. Al final, no estamos ante una historia sobre dragones, sino ante un tratado sobre la superación de los prejuicios mediante el conocimiento. Los cielos sobre Mema ya no pertenecen a los monstruos ni a los verdugos, sino a aquellos que, como Hippo, tuvieron la audacia de mirar a los ojos a lo desconocido, y en lugar de empuñar un arma, ofrecieron una mano amiga, logrando que el cielo no fuera el límite, sino el hogar donde ambos mundos finalmente se encontraron. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar la película Cómo entrenar a tu dragón del año 2010. La historia se desarrolla en la legendaria y gélida isla de Mema, un lugar donde la supervivencia es una batalla constante contra los dragones que arrasan con las reservas de ganado de los vikingos. El protagonista, Hippo, es un joven inventor cuya mente creativa siempre está más allá de la fuerza bruta que define a su pueblo. A diferencia de su padre, Stoico el Vasto, quien es el epítome del guerrero tradicional, Hippo busca su lugar en un mundo donde su complexión delgada y su espíritu inquisitivo parecen un error de diseño. Mientras sus contemporáneos sueñan con destripar monstruos para obtener gloria, Hippo se dedica a estudiar la mecánica de las catapultas y a observar con una curiosidad científica que, irónicamente, se convierte en su mayor herramienta de supervivencia. Todo cambia tras un encuentro fortuito con un furia nocturna, la especie más esquiva y letal de los dragones, al que Hippo hiere con un dispositivo de su propia invención. Sin embargo, al tener al depredador a su merced, la compasión vence a la expectativa social. En lugar de ejecutarlo, el joven elige la empatía, un acto que marca el inicio de una transformación profunda tanto para él como para la criatura, a quien bautiza como Chimuelo. Esta relación es el corazón de la narrativa, pues trasciende el entrenamiento tradicional y se convierte en una simbiosis necesaria. Al descubrir que Chimuelo ha perdido parte de su aleta caudal, Hippo utiliza sus habilidades como ingeniero para crear una prótesis, un gesto que ilustra una visión casi futurista de la coexistencia con la naturaleza, donde la tecnología no es para destruir, sino para restaurar. A medida que pasan los días, la brecha entre el Hippo que todos ignoraban y el Hippo que ha comprendido la verdadera naturaleza de los dragones se hace inmensa. Él descubre que estos seres no son las bestias irracionales que sus ancestros describían, sino animales inteligentes con una estructura social compleja. Esta revelación es un desafío directo al legado de su padre, quien ha pasado toda su vida liderando una guerra estéril basada en el miedo y la ignorancia. Mientras los aldeanos se preparan para la batalla final, Hippo utiliza su creciente comprensión del vuelo y la biomecánica para cambiar el destino de ambos mundos, demostrando que el conocimiento siempre ha sido más poderoso que cualquier hacha de guerra. El clímax de la historia no es solo la lucha contra una gigantesca amenaza, sino la aceptación definitiva de que el cambio es inevitable. Cuando Hippo logra que su pueblo vea a los dragones como aliados, la narrativa culmina en una redención generacional. El joven inventor no se convierte en un vikingo convencional, sino que rediseña la identidad de su cultura. La moraleja resuena como una lección de liderazgo, sugiriendo que el verdadero héroe es aquel que se atreve a ver más allá de la tradición para proteger lo que otros han sido incapaces de entender. Hippo logra integrar su pasión por la invención con su responsabilidad social, cerrando el ciclo con una visión de paz, donde la curiosidad y la tecnología se ponen al servicio de una convivencia armónica, dejando atrás el legado de violencia que durante siglos había definido a su hogar.
La evolución de Hippo no es simplemente un cambio de mentalidad, sino un proceso de autodescubrimiento doloroso que se refleja en su propia fisicalidad. Cuando pierde su pierna en la batalla final, el impacto emocional es devastador para el espectador, pero crucial para el personaje. Esta marca física actúa como un espejo de la prótesis de Chimuelo, consolidando un vínculo que ya no es solo de jinete y montura, sino de dos seres incompletos que, al encontrarse, alcanzan la plenitud. Esta conexión se siente profundamente humana porque está cimentada en la vulnerabilidad, recordándonos que incluso en un mundo de fantasía, las cicatrices son las que terminan definiendo nuestra capacidad de empatía. Por su parte, Estoico representa el peso aplastante de la historia y el trauma generacional. Su transformación es quizás el arco narrativo más satisfactorio de la película. Ver a un guerrero endurecido por décadas de conflicto admitir que su hijo, ese muchacho menudo que apenas podía sostener un martillo, tenía razón desde el principio, es un momento de una humildad sobrecogedora. Su orgullo no desaparece, sino que se transforma en admiración, validando la creatividad de Hippo por encima de la fuerza bruta. Es el triunfo del padre que aprende de su hijo, una lección que subraya que el legado no consiste en repetir los errores de los ancestros, sino en tener el valor de romper los moldes cuando estos se han vuelto obsoletos. Astrid, quien inicialmente sirve como el contraste perfecto para Hippo, también experimenta un viaje fascinante. Ella comienza como la representación de la excelencia vikinga, disciplinada y fiera, pero es su disposición a bajar la guardia y observar el mundo a través de los ojos de Hippo lo que la convierte en una aliada incondicional. Su integración en el mundo de los dragones no es forzada, sino una extensión de su curiosidad latente. A través de ella, la historia nos muestra que el miedo suele ser solo una barrera de protección frente a lo desconocido, y que una vez derribado ese muro, la maravilla del descubrimiento puede unir incluso a los enemigos más acérrimos. Al final, la isla de Mema deja de ser un campo de batalla para convertirse en un laboratorio de coexistencia. El hecho de que Hippo utilice sus bocetos, sus engranajes y sus cálculos matemáticos para adaptar el entorno de la isla a los dragones nos recuerda que la verdadera innovación es aquella que fomenta la armonía. La película nos deja con la imagen de un Hippo maduro, que no solo ha domesticado a una bestia temible, sino que ha domesticado su propio destino, demostrando que la inteligencia, cuando se combina con la compasión, puede transformar un invierno perpetuo de guerra en una primavera de posibilidades infinitas. Es un recordatorio atemporal de que siempre habrá espacio para aquellos que se atreven a imaginar un futuro distinto al que les fue impuesto. La narrativa se expande aún más cuando consideramos la atmósfera de Mema, un lugar que trasciende la simple ambientación para convertirse en un personaje en sí mismo. La transición de una isla gris, marcada por el hollín y los incendios provocados por las incursiones nocturnas, a un hogar lleno de color y vida, subraya la metáfora central de la película. La ingeniería de Hippo no solo cambia la infraestructura del pueblo, sino que altera la atmósfera misma del entorno. Cada vez que observamos a los vikingos interactuando con los dragones, ya sea mediante la creación de monturas personalizadas o la adaptación de la arquitectura local para facilitar el vuelo, se percibe una alegría casi contagiosa, una especie de renacimiento cultural que solo alguien con la mente abierta de Hippo pudo haber instigado. La relación entre los dragones y sus jinetes se vuelve un testimonio de la diversidad humana. Cada joven en la aldea encuentra en un dragón específico un reflejo de su propia personalidad. Patán con el Pesadilla Monstruosa, los gemelos con el Cremallerus Espantosus o Patapés con el Gronkel. Todos ellos hallan en estas criaturas una extensión de sus propias fortalezas y excentricidades. Esta selección no es aleatoria, sino que sugiere una sintonía emocional profunda. Hippo, al ser el pionero de este vínculo, actúa como el catalizador que permite a cada individuo encontrar su propósito en esta nueva era de paz. Ya no se trata de quién es el más fuerte al blandir el hacha, sino de quién es capaz de desarrollar una sintonía más fina con su contraparte alada. En cuanto a los dragones, la película se aleja de la representación clásica de bestias irracionales. El diseño de Chimuelo, en particular, nos ofrece una lección magistral sobre el lenguaje no verbal. Sus movimientos, que recuerdan a una mezcla entre un gato doméstico y una pantera elegante,
Eliminan cualquier rastro de amenaza para convertirlo en una criatura digna de curiosidad y afecto. La ausencia de diálogo entre Hippo y su dragón es posiblemente el recurso más potente de la historia. Nos recuerda que a menudo las barreras más grandes que enfrentamos en la vida no pueden derribarse con palabras, sino con gestos de buena voluntad, paciencia y la observación silenciosa de las necesidades del otro. La película logra, finalmente, redefinir el concepto de valentía. A lo largo de la historia, la valentía se asociaba a la capacidad de soportar dolor o infligirlo. Sin embargo, al concluir, entendemos que la forma más elevada de coraje es la vulnerabilidad. Hippo, al perder su pierna, acepta un arte de su identidad que siempre le hizo sentir fuera de lugar, convirtiéndola en un símbolo de su unión con Chimuelo. Ese momento, en el que el vikingo se apoya en el dragón para caminar, cierra un arco emocional donde la dependencia mutua deja de verse como una debilidad para celebrarse como la máxima expresión de la fortaleza compartida. Es el triunfo de la empatía sobre el ego, una lección que deja a la audiencia con la certeza de que, cuando elegimos entender en lugar de juzgar, el mundo se vuelve un lugar mucho más amplio y hospitalario. El legado de esta historia no se limita únicamente al cambio de paradigma social, sino que profundiza en cómo la identidad individual se moldea a través de los espejos que elegimos. La amistad entre Hippo y Chimuelo funciona como un catalizador ético. Ambos son seres que han sido definidos por sus limitaciones impuestas. Chimuelo, mutilado por el artefacto de Hippo, y Hippo, marginado por su propia comunidad, encuentran en la carencia la oportunidad perfecta para la creación. Cuando Hippo diseña la prótesis que devuelve al dragón la capacidad de surcar los cielos, no solo está reparando un ala, está reparando su propia autoestima. En ese gesto de ingeniería aplicada al afecto, descubrimos que el talento de Hippo no era simplemente construir máquinas, sino construir puentes donde antes solo existían abismos de incomprensión. Es fascinante observar cómo el resto de los jóvenes vikingos también transitan un camino de autodescubrimiento al espejarse en sus respectivos compañeros alados. La arrogancia de Patán, por ejemplo, se ve moderada por la necesidad de cooperación que requiere el Pesadilla Monstruosa, mientras que la timidez enciclopédica de Patapés encuentra en la robustez y lealtad de los dragones la seguridad que le faltaba en el suelo firme de la aldea. Cada dragón actúa como un facilitador de habilidades latentes, forzando a sus jinetes a dejar atrás la rigidez de las viejas costumbres guerreras para abrazar una fluidez dinámica que requiere escucha, adaptación y, sobre todo, una sensibilidad poco común en el seno de una sociedad guerrera. La figura de Stoico el Vasto, a medida que la trama avanza, se vuelve más conmovedora por su capacidad de renunciar a su propio ego. Hay un momento crucial en el que el jefe de la tribu, tras años de infructuosa batalla, decide confiar ciegamente en la visión de su hijo. Ese acto de rendición paternal es, en esencia, la verdadera victoria vikinga. Al dejar de intentar imponer su voluntad sobre la naturaleza, Stoico permite que su pueblo florezca. Su arco no es el de un héroe que conquista, sino el de un líder que comprende que la sabiduría no es inmutable, sino que debe evolucionar. Es una lección sobre cómo la madurez consiste en saber cuándo retirarse para dejar que la siguiente generación construya algo más noble y duradero. Finalmente, el impacto estético de ver a los dragones surcando los cielos sobre Mema nos habla de una libertad recuperada. Lo que alguna vez fue un cielo amenazante, lleno de fuego y terror, se convierte en un lienzo de posibilidades donde la tecnología, personificada en el ingenio de Hippo, y la naturaleza, personificada en la gracia de los dragones, coexisten en una simbiosis perfecta. La moraleja es clara: la innovación tecnológica carece de valor si no está al servicio de la convivencia y el entendimiento. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una comunidad que ha aprendido a valorar su vulnerabilidad como una fortaleza y a su juventud como la fuerza motriz que con lápiz y papel fue capaz de rediseñar no solo sus máquinas, sino el corazón mismo de su destino compartido. Esta metamorfosis cultural, que transforma una sociedad guerrera en una comunidad de jinetes, sienta las bases de un futuro donde la historia ya no se escribirá con sangre, sino con la estela de los dragones en el horizonte. La integración definitiva de estas criaturas en la vida cotidiana de Mema elimina la última frontera que separaba a los vikingos de su propio entorno.
La pesca, la construcción y hasta el transporte de mercancías se ven revolucionados por esta alianza, demostrando que el ingenio de Hippo no era una excentricidad, sino la respuesta lógica a un problema que el miedo había impedido resolver durante generaciones. Resulta conmovedor notar cómo el hogar de los vikingos, anteriormente una fortaleza defensiva orientada hacia la guerra, se convierte en un espacio diseñado para la convivencia. Las casas, adaptadas con plataformas de aterrizaje y espacios de descanso para los dragones, son la prueba tangible de que el diseño arquitectónico debe servir a la armonía. Hippo, al integrar sus bocetos en el paisaje urbano, logra que el pueblo entero sea una extensión de su filosofía. El individuo ya no se enfrenta a los elementos, sino que los utiliza para elevarse. Es un triunfo del humanismo aplicado a la fantasía, donde el valor de un habitante ya no se mide por la cantidad de enemigos abatidos, sino por la calidad de sus vínculos y la precisión de sus soluciones creativas ante los retos del día a día. La mirada de Stoico hacia su hijo en los momentos finales refleja un cambio en la percepción de lo que significa ser un vikingo. Ese orgullo contenido no proviene de un acto de fuerza, sino de la constatación de que Hippo ha preservado la esencia de su pueblo, su valentía y su resiliencia, pero la ha reencauzado hacia la preservación y la exploración. El jefe de la tribu entiende que la supervivencia de su gente dependía precisamente de abandonar la rigidez que los tenía estancados en un ciclo de violencia sin fin. Al aceptar a los dragones, Stoico y el resto del Consejo de Ancianos no pierden su identidad, sino que la expanden, pasando de ser supervivientes de una guerra perpetua a ser guardianes de una nueva era de equilibrio natural. Concluir este viaje implica reconocer que la verdadera heroicidad reside en la paciencia y la observación. Hippo, a través de sus constantes anotaciones y su afán por entender la biomecánica de cada especie, nos enseña que la ciencia, despojada de arrogancia, es la forma más pura de compasión. Al final, no estamos ante una historia sobre dragones, sino ante un tratado sobre la superación de los prejuicios mediante el conocimiento. Los cielos sobre Mema ya no pertenecen a los monstruos ni a los verdugos, sino a aquellos que, como Hippo, tuvieron la audacia de mirar a los ojos a lo desconocido, y en lugar de empuñar un arma, ofrecieron una mano amiga, logrando que el cielo no fuera el límite, sino el hogar donde ambos mundos finalmente se encontraron. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar la película Cómo entrenar a tu dragón del año 2010. La historia se desarrolla en la legendaria y gélida isla de Mema, un lugar donde la supervivencia es una batalla constante contra los dragones que arrasan con las reservas de ganado de los vikingos. El protagonista, Hippo, es un joven inventor cuya mente creativa siempre está más allá de la fuerza bruta que define a su pueblo. A diferencia de su padre, Stoico el Vasto, quien es el epítome del guerrero tradicional, Hippo busca su lugar en un mundo donde su complexión delgada y su espíritu inquisitivo parecen un error de diseño. Mientras sus contemporáneos sueñan con destripar monstruos para obtener gloria, Hippo se dedica a estudiar la mecánica de las catapultas y a observar con una curiosidad científica que, irónicamente, se convierte en su mayor herramienta de supervivencia. Todo cambia tras un encuentro fortuito con un furia nocturna, la especie más esquiva y letal de los dragones, al que Hippo hiere con un dispositivo de su propia invención. Sin embargo, al tener al depredador a su merced, la compasión vence a la expectativa social. En lugar de ejecutarlo, el joven elige la empatía, un acto que marca el inicio de una transformación profunda tanto para él como para la criatura, a quien bautiza como Chimuelo. Esta relación es el corazón de la narrativa, pues trasciende el entrenamiento tradicional y se convierte en una simbiosis necesaria. Al descubrir que Chimuelo ha perdido parte de su aleta caudal, Hippo utiliza sus habilidades como ingeniero para crear una prótesis, un gesto que ilustra una visión casi futurista de la coexistencia con la naturaleza, donde la tecnología no es para destruir, sino para restaurar. A medida que pasan los días, la brecha entre el Hippo que todos ignoraban y el Hippo que ha comprendido la verdadera naturaleza de los dragones se hace inmensa. Él descubre que estos seres no son las bestias irracionales que sus ancestros describían, sino animales inteligentes con una estructura social compleja.
Esta revelación es un desafío directo al legado de su padre, quien ha pasado toda su vida liderando una guerra estéril basada en el miedo y la ignorancia. Mientras los aldeanos se preparan para la batalla final, Hippo utiliza su creciente comprensión del vuelo y la biomecánica para cambiar el destino de ambos mundos, demostrando que el conocimiento siempre ha sido más poderoso que cualquier hacha de guerra. El clímax de la historia no es solo la lucha contra una gigantesca amenaza, sino la aceptación definitiva de que el cambio es inevitable. Cuando Hippo logra que su pueblo vea a los dragones como aliados, la narrativa culmina en una redención generacional. El joven inventor no se convierte en un vikingo convencional, sino que rediseña la identidad de su cultura. La moraleja resuena como una lección de liderazgo, sugiriendo que el verdadero héroe es aquel que se atreve a ver más allá de la tradición para proteger lo que otros han sido incapaces de entender. Hippo logra integrar su pasión por la invención con su responsabilidad social, cerrando el ciclo con una visión de paz, donde la curiosidad y la tecnología se ponen al servicio de una convivencia armónica, dejando atrás el legado de violencia que durante siglos había definido a su hogar. La evolución de Hippo no es simplemente un cambio de mentalidad, sino un proceso de autodescubrimiento doloroso que se refleja en su propia fisicalidad. Cuando pierde su pierna en la batalla final, el impacto emocional es devastador para el espectador, pero crucial para el personaje. Esta marca física actúa como un espejo de la prótesis de Chimuelo, consolidando un vínculo que ya no es solo de jinete y montura, sino de dos seres incompletos que, al encontrarse, alcanzan la plenitud. Esta conexión se siente profundamente humana porque está cimentada en la vulnerabilidad, recordándonos que incluso en un mundo de fantasía, las cicatrices son las que terminan definiendo nuestra capacidad de empatía. Por su parte, Estoico representa el peso aplastante de la historia y el trauma generacional. Su transformación es quizás el arco narrativo más satisfactorio de la película. Ver a un guerrero endurecido por décadas de conflicto admitir que su hijo, ese muchacho menudo que apenas podía sostener un martillo, tenía razón desde el principio, es un momento de una humildad sobrecogedora. Su orgullo no desaparece, sino que se transforma en admiración, validando la creatividad de Hippo por encima de la fuerza bruta. Es el triunfo del padre que aprende de su hijo, una lección que subraya que el legado no consiste en repetir los errores de los ancestros, sino en tener el valor de romper los moldes cuando estos se han vuelto obsoletos. Astrid, quien inicialmente sirve como el contraste perfecto para Hippo, también experimenta un viaje fascinante. Ella comienza como la representación de la excelencia vikinga, disciplinada y fiera, pero es su disposición a bajar la guardia y observar el mundo a través de los ojos de Hippo lo que la convierte en una aliada incondicional. Su integración en el mundo de los dragones no es forzada, sino una extensión de su curiosidad latente. A través de ella, la historia nos muestra que el miedo suele ser solo una barrera de protección frente a lo desconocido, y que una vez derribado ese muro, la maravilla del descubrimiento puede unir incluso a los enemigos más acérrimos. Al final, la isla de Mema deja de ser un campo de batalla para convertirse en un laboratorio de coexistencia. El hecho de que Hippo utilice sus bocetos, sus engranajes y sus cálculos matemáticos para adaptar el entorno de la isla a los dragones nos recuerda que la verdadera innovación es aquella que fomenta la armonía. La película nos deja con la imagen de un Hippo maduro, que no solo ha domesticado a una bestia temible, sino que ha domesticado su propio destino, demostrando que la inteligencia, cuando se combina con la compasión, puede transformar un invierno perpetuo de guerra en una primavera de posibilidades infinitas. Es un recordatorio atemporal de que siempre habrá espacio para aquellos que se atreven a imaginar un futuro distinto al que les fue impuesto. La narrativa se expande aún más cuando consideramos la atmósfera de Mema, un lugar que trasciende la simple ambientación para convertirse en un personaje en sí mismo. La transición de una isla gris, marcada por el hollín, y los incendios provocados por las incursiones nocturnas, a un hogar lleno de color y vida, subraya la metáfora central de la película. La ingeniería de Hippo no solo cambia la infraestructura del pueblo, sino que altera la atmósfera misma del entorno. Cada vez que observamos a los vikingos interactuando con los dragones, ya sea mediante la creación de monturas personalizadas
o la adaptación de la arquitectura local para facilitar el vuelo, se percibe una alegría casi contagiosa, una especie de renacimiento cultural que solo alguien con la mente abierta de Hippo pudo haber instigado. La relación entre los dragones y sus jinetes se vuelve un testimonio de la diversidad humana. Cada joven en la aldea encuentra en un dragón específico un reflejo de su propia personalidad. Patán con el Pesadilla Monstruosa, los gemelos con el Cremallerus Espantosus o Patapés con el Gronkel. Todos ellos hallan en estas criaturas una extensión de sus propias fortalezas y excentricidades. Esta selección no es aleatoria, sino que sugiere una sintonía emocional profunda. Hippo, al ser el pionero de este vínculo, actúa como el catalizador que permite a cada individuo encontrar su propósito en esta nueva era de paz. Ya no se trata de quién es el más fuerte al blandir el hacha, sino de quién es capaz de desarrollar una sintonía más fina con su contraparte alada. En cuanto a los dragones, la película se aleja de la representación clásica de bestias irracionales. El diseño de Chimuelo, en particular, nos ofrece una lección magistral sobre el lenguaje no verbal. Sus movimientos, que recuerdan a una mezcla entre un gato doméstico y una pantera elegante, eliminan cualquier rastro de amenaza para convertirlo en una criatura digna de curiosidad y afecto. La ausencia de diálogo entre Hippo y su dragón es posiblemente el recurso más potente de la historia. Nos recuerda que a menudo las barreras más grandes que enfrentamos en la vida no pueden derribarse con palabras, sino con gestos de buena voluntad, paciencia y la observación silenciosa de las necesidades del otro. La película logra, finalmente, redefinir el concepto de valentía. A lo largo de la historia, la valentía se asociaba a la capacidad de soportar dolor o infligirlo. Sin embargo, al concluir, entendemos que la forma más elevada de coraje es la vulnerabilidad. Hippo, al perder su pierna, acepta un arte de su identidad que siempre le hizo sentir fuera de lugar, convirtiéndola en un símbolo de su unión con Chimuelo. Ese momento, en el que el vikingo se apoya en el dragón para caminar, cierra un arco emocional donde la dependencia mutua deja de verse como una debilidad para celebrarse como la máxima expresión de la fortaleza compartida. Es el triunfo de la empatía sobre el ego, una lección que deja a la audiencia con la certeza de que, cuando elegimos entender en lugar de juzgar, el mundo se vuelve un lugar mucho más amplio y hospitalario. El legado de esta historia no se limita únicamente al cambio de paradigma social, sino que profundiza en cómo la identidad individual se moldea a través de los espejos que elegimos. La amistad entre Hippo y Chimuelo funciona como un catalizador ético. Ambos son seres que han sido definidos por sus limitaciones impuestas. Chimuelo, mutilado por el artefacto de Hippo, y Hippo, marginado por su propia comunidad, encuentran en la carencia la oportunidad perfecta para la creación. Cuando Hippo diseña la prótesis que devuelve al dragón la capacidad de surcar los cielos, no solo está reparando un ala, está reparando su propia autoestima. En ese gesto de ingeniería aplicada al afecto, descubrimos que el talento de Hippo no era simplemente construir máquinas, sino construir puentes donde antes solo existían abismos de incomprensión. Es fascinante observar cómo el resto de los jóvenes vikingos también transitan un camino de autodescubrimiento al espejarse en sus respectivos compañeros alados. La arrogancia de Patán, por ejemplo, se ve moderada por la necesidad de cooperación que requiere el Pesadilla Monstruosa, mientras que la timidez enciclopédica de Patapés encuentra en la robustez y lealtad de los dragones la seguridad que le faltaba en el suelo firme de la aldea. Cada dragón actúa como un facilitador de habilidades latentes, forzando a sus jinetes a dejar atrás la rigidez de las viejas costumbres guerreras para abrazar una fluidez dinámica que requiere escucha, adaptación y, sobre todo, una sensibilidad poco común en el seno de una sociedad guerrera. La figura de Stoico el Vasto, a medida que la trama avanza, se vuelve más conmovedora por su capacidad de renunciar a su propio ego. Hay un momento crucial en el que el jefe de la tribu, tras años de infructuosa batalla, decide confiar ciegamente en la visión de su hijo. Ese acto de rendición paternal es, en esencia, la verdadera victoria vikinga. Al dejar de intentar imponer su voluntad sobre la naturaleza, Stoico permite que su pueblo florezca. Su arco no es el de un héroe que conquista, sino el de un líder que comprende que la sabiduría no es inmutable, sino que debe evolucionar.
es una lección sobre cómo la madurez consiste en saber cuándo retirarse para dejar que la siguiente generación construya algo más noble y duradero. Finalmente, el impacto estético de ver a los dragones surcando los cielos sobre Mema nos habla de una libertad recuperada. Lo que alguna vez fue un cielo amenazante, lleno de fuego y terror, se convierte en un lienzo de posibilidades donde la tecnología, personificada en el ingenio de Hippo, y la naturaleza, personificada en la gracia de los dragones, coexisten en una simbiosis perfecta. La moraleja es clara: la innovación tecnológica carece de valor si no está al servicio de la convivencia y el entendimiento. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una comunidad que ha aprendido a valorar su vulnerabilidad como una fortaleza y a su juventud como la fuerza motriz que con lápiz y papel fue capaz de rediseñar no solo sus máquinas, sino el corazón mismo de su destino compartido. Esta metamorfosis cultural, que transforma una sociedad guerrera en una comunidad de jinetes, sienta las bases de un futuro donde la historia ya no se escribirá con sangre, sino con la estela de los dragones en el horizonte. La integración definitiva de estas criaturas en la vida cotidiana de Mema elimina la última frontera que separaba a los vikingos de su propio entorno. La pesca, la construcción y hasta el transporte de mercancías se ven revolucionados por esta alianza, demostrando que el ingenio de Hippo no era una excentricidad, sino la respuesta lógica a un problema que el miedo había impedido resolver durante generaciones. Resulta conmovedor notar cómo el hogar de los vikingos, anteriormente una fortaleza defensiva orientada hacia la guerra, se convierte en un espacio diseñado para la convivencia. Las casas, adaptadas con plataformas de aterrizaje y espacios de descanso para los dragones, son la prueba tangible de que el diseño arquitectónico debe servir a la armonía. Hippo, al integrar sus bocetos en el paisaje urbano, logra que el pueblo entero sea una extensión de su filosofía. El individuo ya no se enfrenta a los elementos, sino que los utiliza para elevarse. Es un triunfo del humanismo aplicado a la fantasía, donde el valor de un habitante ya no se mide por la cantidad de enemigos abatidos, sino por la calidad de sus vínculos y la precisión de sus soluciones creativas ante los retos del día a día. La mirada de Stoico hacia su hijo en los momentos finales refleja un cambio en la percepción de lo que significa ser un vikingo. Ese orgullo contenido no proviene de un acto de fuerza, sino de la constatación de que Hippo ha preservado la esencia de su pueblo, su valentía y su resiliencia, pero la ha reencauzado hacia la preservación y la exploración. El jefe de la tribu entiende que la supervivencia de su gente dependía precisamente de abandonar la rigidez que los tenía estancados en un ciclo de violencia sin fin. Al aceptar a los dragones, Stoico y el resto del Consejo de Ancianos no pierden su identidad, sino que la expanden, pasando de ser supervivientes de una guerra perpetua a ser guardianes de una nueva era de equilibrio natural. Concluir este viaje implica reconocer que la verdadera heroicidad reside en la paciencia y la observación. Hippo, a través de sus constantes anotaciones y su afán por entender la biomecánica de cada especie, nos enseña que la ciencia, despojada de arrogancia, es la forma más pura de compasión. Al final, no estamos ante una historia sobre dragones, sino ante un tratado sobre la superación de los prejuicios mediante el conocimiento. Los cielos sobre Mema ya no pertenecen a los monstruos ni a los verdugos, sino a aquellos que, como Hippo, tuvieron la audacia de mirar a los ojos a lo desconocido, y en lugar de empuñar un arma, ofrecieron una mano amiga, logrando que el cielo no fuera el límite, sino el hogar donde ambos mundos finalmente se encontraron. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar la película Cómo entrenar a tu dragón del año 2010. La historia se desarrolla en la legendaria y gélida isla de Mema, un lugar donde la supervivencia es una batalla constante contra los dragones que arrasan con las reservas de ganado de los vikingos. El protagonista, Hippo, es un joven inventor cuya mente creativa siempre está más allá de la fuerza bruta que define a su pueblo. A diferencia de su padre, Stoico el Vasto, quien es el epítome del guerrero tradicional, Hippo busca su lugar en un mundo donde su complexión delgada y su espíritu inquisitivo parecen un error de diseño. Mientras sus contemporáneos sueñan con destripar monstruos para obtener gloria,
Hippo se dedica a estudiar la mecánica de las catapultas y a observar con una curiosidad científica que, irónicamente, se convierte en su mayor herramienta de supervivencia. Todo cambia tras un encuentro fortuito con un furia nocturna, la especie más esquiva y letal de los dragones, al que Hippo hiere con un dispositivo de su propia invención. Sin embargo, al tener al depredador a su merced, la compasión vence a la expectativa social. En lugar de ejecutarlo, el joven elige la empatía, un acto que marca el inicio de una transformación profunda tanto para él como para la criatura, a quien bautiza como Chimuelo. Esta relación es el corazón de la narrativa, pues trasciende el entrenamiento tradicional y se convierte en una simbiosis necesaria. Al descubrir que Chimuelo ha perdido parte de su aleta caudal, Hippo utiliza sus habilidades como ingeniero para crear una prótesis, un gesto que ilustra una visión casi futurista de la coexistencia con la naturaleza, donde la tecnología no es para destruir, sino para restaurar. A medida que pasan los días, la brecha entre el Hippo que todos ignoraban y el Hippo que ha comprendido la verdadera naturaleza de los dragones se hace inmensa. Él descubre que estos seres no son las bestias irracionales que sus ancestros describían, sino animales inteligentes con una estructura social compleja. Esta revelación es un desafío directo al legado de su padre, quien ha pasado toda su vida liderando una guerra estéril basada en el miedo y la ignorancia. Mientras los aldeanos se preparan para la batalla final, Hippo utiliza su creciente comprensión del vuelo y la biomecánica para cambiar el destino de ambos mundos, demostrando que el conocimiento siempre ha sido más poderoso que cualquier hacha de guerra. El clímax de la historia no es solo la lucha contra una gigantesca amenaza, sino la aceptación definitiva de que el cambio es inevitable. Cuando Hippo logra que su pueblo vea a los dragones como aliados, la narrativa culmina en una redención generacional. El joven inventor no se convierte en un vikingo convencional, sino que rediseña la identidad de su cultura. La moraleja resuena como una lección de liderazgo, sugiriendo que el verdadero héroe es aquel que se atreve a ver más allá de la tradición para proteger lo que otros han sido incapaces de entender. Hippo logra integrar su pasión por la invención con su responsabilidad social, cerrando el ciclo con una visión de paz, donde la curiosidad y la tecnología se ponen al servicio de una convivencia armónica, dejando atrás el legado de violencia que durante siglos había definido a su hogar. La evolución de Hippo no es simplemente un cambio de mentalidad, sino un proceso de autodescubrimiento doloroso que se refleja en su propia fisicalidad. Cuando pierde su pierna en la batalla final, el impacto emocional es devastador para el espectador, pero crucial para el personaje. Esta marca física actúa como un espejo de la prótesis de Chimuelo, consolidando un vínculo que ya no es solo de jinete y montura, sino de dos seres incompletos que, al encontrarse, alcanzan la plenitud. Esta conexión se siente profundamente humana porque está cimentada en la vulnerabilidad, recordándonos que incluso en un mundo de fantasía, las cicatrices son las que terminan definiendo nuestra capacidad de empatía. Por su parte, Stoico representa el peso aplastante de la historia y el trauma generacional. Su transformación es quizás el arco narrativo más satisfactorio de la película. Ver a un guerrero endurecido por décadas de conflicto admitir que su hijo, ese muchacho menudo que apenas podía sostener un martillo, tenía razón desde el principio, es un momento de una humildad sobrecogedora. Su orgullo no desaparece, sino que se transforma en admiración, validando la creatividad de Hippo por encima de la fuerza bruta. Es el triunfo del padre que aprende de su hijo, una lección que subraya que el legado no consiste en repetir los errores de los ancestros, sino en tener el valor de romper los moldes cuando estos se han vuelto obsoletos. Astrid, quien inicialmente sirve como el contraste perfecto para Hippo, también experimenta un viaje fascinante. Ella comienza como la representación de la excelencia vikinga, disciplinada y fiera, pero es su disposición a bajar la guardia y observar el mundo a través de los ojos de Hippo lo que la convierte en una aliada incondicional. Su integración en el mundo de los dragones no es forzada, sino una extensión de su curiosidad latente. A través de ella, la historia nos muestra que el miedo suele ser solo una barrera de protección frente a lo desconocido, y que una vez derribado ese muro, la maravilla del descubrimiento puede unir incluso a los enemigos más acérrimos. Al final, la isla de Mema
deja de ser un campo de batalla para convertirse en un laboratorio de coexistencia. El hecho de que Hippo utilice sus bocetos, sus engranajes y sus cálculos matemáticos para adaptar el entorno de la isla a los dragones nos recuerda que la verdadera innovación es aquella que fomenta la armonía. La película nos deja con la imagen de un hippo maduro, que no solo ha domesticado a una bestia temible, sino que ha domesticado su propio destino, demostrando que la inteligencia, cuando se combina con la compasión, puede transformar un invierno perpetuo de guerra en una primavera de posibilidades infinitas. Es un recordatorio atemporal de que siempre habrá espacio para aquellos que se atreven a imaginar un futuro distinto al que les fue impuesto. La narrativa se expande aún más cuando consideramos la atmósfera de Mema, un lugar que trasciende la simple ambientación para convertirse en un personaje en sí mismo. La transición de una isla gris, marcada por el hollín y los incendios provocados por las incursiones nocturnas, a un hogar lleno de color y vida, subraya la metáfora central de la película. La ingeniería de Hippo no solo cambia la infraestructura del pueblo, sino que altera la atmósfera misma del entorno. Cada vez que observamos a los vikingos interactuando con los dragones, ya sea mediante la creación de monturas personalizadas o la adaptación de la arquitectura local para facilitar el vuelo, se percibe una alegría casi contagiosa, una especie de renacimiento cultural que solo alguien con la mente abierta de Hippo pudo haber instigado. La relación entre los dragones y sus jinetes se vuelve un testimonio de la diversidad humana. Cada joven en la aldea encuentra en un dragón específico un reflejo de su propia personalidad. Patán con el Pesadilla Monstruosa, los gemelos con el Cremallerus Espantosus o Patapés con el Gronkel. Todos ellos hallan en estas criaturas una extensión de sus propias fortalezas y excentricidades. Esta selección no es aleatoria, sino que sugiere una sintonía emocional profunda. Hippo, al ser el pionero de este vínculo, actúa como el catalizador que permite a cada individuo encontrar su propósito en esta nueva era de paz. Ya no se trata de quién es el más fuerte al blandir el hacha, sino de quién es capaz de desarrollar una sintonía más fina con su contraparte alada. En cuanto a los dragones, la película se aleja de la representación clásica de bestias irracionales. El diseño de Chimuelo, en particular, nos ofrece una lección magistral sobre el lenguaje no verbal. Sus movimientos, que recuerdan a una mezcla entre un gato doméstico y una pantera elegante, eliminan cualquier rastro de amenaza para convertirlo en una criatura digna de curiosidad y afecto. La ausencia de diálogo entre Hippo y su dragón es posiblemente el recurso más potente de la historia. Nos recuerda que a menudo las barreras más grandes que enfrentamos en la vida no pueden derribarse con palabras, sino con gestos de buena voluntad, paciencia y la observación silenciosa de las necesidades del otro. La película logra, finalmente, redefinir el concepto de valentía. A lo largo de la historia, la valentía se asociaba a la capacidad de soportar dolor o infligirlo. Sin embargo, al concluir, entendemos que la forma más elevada de coraje es la vulnerabilidad. Hippo, al perder su pierna, acepta un arte de su identidad que siempre le hizo sentir fuera de lugar, convirtiéndola en un símbolo de su unión con Chimuelo. Ese momento, en el que el vikingo se apoya en el dragón para caminar, cierra un arco emocional donde la dependencia mutua deja de verse como una debilidad para celebrarse como la máxima expresión de la fortaleza compartida. Es el triunfo de la empatía sobre el ego, una lección que deja a la audiencia con la certeza de que, cuando elegimos entender en lugar de juzgar, el mundo se vuelve un lugar mucho más amplio y hospitalario. El legado de esta historia no se limita únicamente al cambio de paradigma social, sino que profundiza en cómo la identidad individual se moldea a través de los espejos que elegimos. La amistad entre Hippo y Chimuelo funciona como un catalizador ético. Ambos son seres que han sido definidos por sus limitaciones impuestas. Chimuelo, mutilado por el artefacto de Hippo, y Hippo, marginado por su propia comunidad, encuentran en la carencia la oportunidad perfecta para la creación. Cuando Hippo diseña la prótesis que devuelve al dragón la capacidad de surcar los cielos, no solo está reparando un ala, está reparando su propia autoestima. En ese gesto de ingeniería aplicada al afecto, descubrimos que el talento de Hippo no era simplemente construir máquinas, sino construir puentes donde antes solo existían abismos de incomprensión. Es fascinante observar cómo el resto de los jóvenes vikingos
también transitan un camino de autodescubrimiento al espejarse en sus respectivos compañeros alados. La arrogancia de Patán, por ejemplo, se ve moderada por la necesidad de cooperación que requiere el Pesadilla Monstruosa, mientras que la timidez enciclopédica de Patapés encuentra en la robustez y lealtad de los dragones la seguridad que le faltaba en el suelo firme de la aldea. Cada dragón actúa como un facilitador de habilidades latentes, forzando a sus jinetes a dejar atrás la rigidez de las viejas costumbres guerreras para abrazar una fluidez dinámica que requiere escucha, adaptación y, sobre todo, una sensibilidad poco común en el seno de una sociedad guerrera. La figura de Stoico el Vasto, a medida que la trama avanza, se vuelve más conmovedora por su capacidad de renunciar a su propio ego. Hay un momento crucial en el que el jefe de la tribu, tras años de infructuosa batalla, decide confiar ciegamente en la visión de su hijo. Ese acto de rendición paternal es, en esencia, la verdadera victoria vikinga. Al dejar de intentar imponer su voluntad sobre la naturaleza, Stoico permite que su pueblo florezca. Su arco no es el de un héroe que conquista, sino el de un líder que comprende que la sabiduría no es inmutable, sino que debe evolucionar. Es una lección sobre cómo la madurez consiste en saber cuándo retirarse para dejar que la siguiente generación construya algo más noble y duradero. Finalmente, el impacto estético de ver a los dragones surcando los cielos sobre Mema nos habla de una libertad recuperada. Lo que alguna vez fue un cielo amenazante, lleno de fuego y terror, se convierte en un lienzo de posibilidades donde la tecnología, personificada en el ingenio de Hippo, y la naturaleza, personificada en la gracia de los dragones, coexisten en una simbiosis perfecta. La moraleja es clara. La innovación tecnológica carece de valor si no está al servicio de la convivencia y el entendimiento. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una comunidad que ha aprendido a valorar su vulnerabilidad como una fortaleza y a su juventud como la fuerza motriz que con lápiz y papel fue capaz de rediseñar no solo sus máquinas, sino el corazón mismo de su destino compartido. Esta metamorfosis cultural, que transforma una sociedad guerrera en una comunidad de jinetes, sienta las bases de un futuro donde la historia ya no se escribirá con sangre, sino con la estela de los dragones en el horizonte. La integración definitiva de estas criaturas en la vida cotidiana de Mema elimina la última frontera que separaba a los vikingos de su propio entorno. La pesca, la construcción y hasta el transporte de mercancías se ven revolucionados por esta alianza, demostrando que el ingenio de Hippo no era una excentricidad, sino la respuesta lógica a un problema que el miedo había impedido resolver durante generaciones. Resulta conmovedor notar cómo el hogar de los vikingos, anteriormente una fortaleza defensiva orientada hacia la guerra, se convierte en un espacio diseñado para la convivencia. Las casas, adaptadas con plataformas de aterrizaje y espacios de descanso para los dragones, son la prueba tangible de que el diseño arquitectónico debe servir a la armonía. Hippo, al integrar sus bocetos en el paisaje urbano, logra que el pueblo entero sea una extensión de su filosofía. El individuo ya no se enfrenta a los elementos, sino que los utiliza para elevarse. Es un triunfo del humanismo aplicado a la fantasía, donde el valor de un habitante ya no se mide por la cantidad de enemigos abatidos, sino por la calidad de sus vínculos y la precisión de sus soluciones creativas ante los retos del día a día. La mirada de Stoico hacia su hijo en los momentos finales refleja un cambio en la percepción de lo que significa ser un vikingo. Ese orgullo contenido no proviene de un acto de fuerza, sino de la constatación de que Hippo ha preservado la esencia de su pueblo, su valentía y su resiliencia, pero la ha reencauzado hacia la preservación y la exploración. El jefe de la tribu entiende que la supervivencia de su gente dependía precisamente de abandonar la rigidez que los tenía estancados en un ciclo de violencia sin fin. Al aceptar a los dragones, Stoico y el resto del Consejo de Ancianos no pierden su identidad, sino que la expanden, pasando de ser supervivientes de una guerra perpetua a ser guardianes de una nueva era de equilibrio natural. Concluir este viaje implica reconocer que la verdadera heroicidad reside en la paciencia y la observación. Hippo, a través de sus constantes anotaciones y su afán por entender la biomecánica de cada especie, nos enseña que la ciencia, despojada de arrogancia, es la forma más pura de compasión. Al final, no estamos ante una historia sobre dragones,
sino ante un tratado sobre la superación de los prejuicios mediante el conocimiento. Los cielos sobre Mema ya no pertenecen a los monstruos ni a los verdugos, sino a aquellos que, como Hippo, tuvieron la audacia de mirar a los ojos a lo desconocido, y en lugar de empuñar un arma, ofrecieron una mano amiga, logrando que el cielo no fuera el límite, sino el hogar donde ambos mundos finalmente se encontraron. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar la película Cómo entrenar a tu dragón del año 2010. La historia se desarrolla en la legendaria y gélida isla de Mema, un lugar donde la supervivencia es una batalla constante contra los dragones que arrasan con las reservas de ganado de los vikingos. El protagonista, Hippo, es un joven inventor cuya mente creativa siempre está más allá de la fuerza bruta que define a su pueblo. A diferencia de su padre, Estoico el Vasto, quien es el epítome del guerrero tradicional, Hippo busca su lugar en un mundo donde su complexión delgada y su espíritu inquisitivo parecen un error de diseño. Mientras sus contemporáneos sueñan con destripar monstruos para obtener gloria, Hippo se dedica a estudiar la mecánica de las catapultas y a observar con una curiosidad científica que, irónicamente, se convierte en su mayor herramienta de supervivencia. Todo cambia tras un encuentro fortuito con un Furia Nocturna, la especie más esquiva y letal de los dragones, al que Hippo hiere con un dispositivo de su propia invención. Sin embargo, al tener al depredador a su merced, la compasión vence a la expectativa social. En lugar de ejecutarlo, el joven elige la empatía, un acto que marca el inicio de una transformación profunda tanto para él como para la criatura, a quien bautiza como Chimuelo. Esta relación es el corazón de la narrativa, pues trasciende el entrenamiento tradicional y se convierte en una simbiosis necesaria. Al descubrir que Chimuelo ha perdido parte de su aleta caudal, Hippo utiliza sus habilidades como ingeniero para crear una prótesis, un gesto que ilustra una visión casi futurista de la coexistencia con la naturaleza, donde la tecnología no es para destruir, sino para restaurar. A medida que pasan los días, la brecha entre el Hippo que todos ignoraban y el Hippo que ha comprendido la verdadera naturaleza de los dragones se hace inmensa. Él descubre que estos seres no son las bestias irracionales que sus ancestros describían, sino animales inteligentes con una estructura social compleja. Esta revelación es un desafío directo al legado de su padre, quien ha pasado toda su vida liderando una guerra estéril basada en el miedo y la ignorancia. Mientras los aldeanos se preparan para la batalla final, Hippo utiliza su creciente comprensión del vuelo y la biomecánica para cambiar el destino de ambos mundos, demostrando que el conocimiento siempre ha sido más poderoso que cualquier hacha de guerra. El clímax de la historia no es solo la lucha contra una gigantesca amenaza, sino la aceptación definitiva de que el cambio es inevitable. Cuando Hippo logra que su pueblo vea a los dragones como aliados, la narrativa culmina en una redención generacional. El joven inventor no se convierte en un vikingo convencional, sino que rediseña la identidad de su cultura. La moraleja resuena como una lección de liderazgo, sugiriendo que el verdadero héroe es aquel que se atreve a ver más allá de la tradición para proteger lo que otros han sido incapaces de entender. Hippo logra integrar su pasión por la invención con su responsabilidad social, cerrando el ciclo con una visión de paz, donde la curiosidad y la tecnología se ponen al servicio de una convivencia armónica, dejando atrás el legado de violencia que durante siglos había definido a su hogar. La evolución de Hippo no es simplemente un cambio de mentalidad, sino un proceso de autodescubrimiento doloroso que se refleja en su propia fisicalidad. Cuando pierde su pierna en la batalla final, el impacto emocional es devastador para el espectador, pero crucial para el personaje. Esta marca física actúa como un espejo de la prótesis de Chimuelo, consolidando un vínculo que ya no es solo de jinete y montura, sino de dos seres incompletos que, al encontrarse, alcanzan la plenitud. Esta conexión se siente profundamente humana porque está cimentada en la vulnerabilidad, recordándonos que incluso en un mundo de fantasía, las cicatrices son las que terminan definiendo nuestra capacidad de empatía. Por su parte, Estoico representa el peso aplastante de la historia y el trauma generacional. Su transformación es quizás el arco narrativo más satisfactorio de la película.
Ver a un guerrero endurecido por décadas de conflicto admitir que su hijo, ese muchacho menudo que apenas podía sostener un martillo, tenía razón desde el principio, es un momento de una humildad sobrecogedora. Su orgullo no desaparece, sino que se transforma en admiración, validando la creatividad de Hippo por encima de la fuerza bruta. Es el triunfo del padre que aprende de su hijo, una lección que subraya que el legado no consiste en repetir los errores de los ancestros, sino en tener el valor de romper los moldes cuando estos se han vuelto obsoletos. Astrid, quien inicialmente sirve como el contraste perfecto para Hippo, también experimenta un viaje fascinante. Ella comienza como la representación de la excelencia vikinga, disciplinada y fiera, pero es su disposición a bajar la guardia y observar el mundo a través de los ojos de Hippo lo que la convierte en una aliada incondicional. Su integración en el mundo de los dragones no es forzada, sino una extensión de su curiosidad latente. A través de ella, la historia nos muestra que el miedo suele ser solo una barrera de protección frente a lo desconocido, y que una vez derribado ese muro, la maravilla del descubrimiento puede unir incluso a los enemigos más acérrimos. Al final, la isla de Mema deja de ser un campo de batalla para convertirse en un laboratorio de coexistencia. El hecho de que Hippo utilice sus bocetos, sus engranajes y sus cálculos matemáticos para adaptar el entorno de la isla a los dragones nos recuerda que la verdadera innovación es aquella que fomenta la armonía. La película nos deja con la imagen de un Hippo maduro, que no solo ha domesticado a una bestia temible, sino que ha domesticado su propio destino, demostrando que la inteligencia, cuando se combina con la compasión, puede transformar un invierno perpetuo de guerra en una primavera de posibilidades infinitas. Es un recordatorio atemporal de que siempre habrá espacio para aquellos que se atreven a imaginar un futuro distinto al que les fue impuesto. La narrativa se expande aún más cuando consideramos la atmósfera de Mema, un lugar que trasciende la simple ambientación para convertirse en un personaje en sí mismo. La transición de una isla gris, marcada por el hollín y los incendios provocados por las incursiones nocturnas, a un hogar lleno de color y vida, subraya la metáfora central de la película. La ingeniería de Hippo no solo cambia la infraestructura del pueblo, sino que altera la atmósfera misma del entorno. Cada vez que observamos a los vikingos interactuando con los dragones, ya sea mediante la creación de monturas personalizadas o la adaptación de la arquitectura local para facilitar el vuelo, se percibe una alegría casi contagiosa, una especie de renacimiento cultural que solo alguien con la mente abierta de Hippo pudo haber instigado. La relación entre los dragones y sus jinetes se vuelve un testimonio de la diversidad humana. Cada joven en la aldea encuentra en un dragón específico un reflejo de su propia personalidad. Patán con el Pesadilla Monstruosa, los gemelos con el Cremallerus Espantosus o Patapés con el Gronkel. Todos ellos hallan en estas criaturas una extensión de sus propias fortalezas y excentricidades. Esta selección no es aleatoria, sino que sugiere una sintonía emocional profunda. Hippo, al ser el pionero de este vínculo, actúa como el catalizador que permite a cada individuo encontrar su propósito en esta nueva era de paz. Ya no se trata de quién es el más fuerte al blandir el hacha, sino de quién es capaz de desarrollar una sintonía más fina con su contraparte alada. En cuanto a los dragones, la película se aleja de la representación clásica de bestias irracionales. El diseño de Chimuelo, en particular, nos ofrece una lección magistral sobre el lenguaje no verbal. Sus movimientos, que recuerdan a una mezcla entre un gato doméstico y una pantera elegante, eliminan cualquier rastro de amenaza para convertirlo en una criatura digna de curiosidad y afecto. La ausencia de diálogo entre Hippo y su dragón es posiblemente el recurso más potente de la historia. Nos recuerda que a menudo las barreras más grandes que enfrentamos en la vida no pueden derribarse con palabras, sino con gestos de buena voluntad, paciencia y la observación silenciosa de las necesidades del otro. La película logra, finalmente, redefinir el concepto de valentía. A lo largo de la historia, la valentía se asociaba a la capacidad de soportar dolor o infligirlo. Sin embargo, al concluir, entendemos que la forma más elevada de coraje es la vulnerabilidad. Hippo, al perder su pierna, acepta un arte de su identidad que siempre le hizo sentir fuera de lugar, convirtiéndola en un símbolo de su unión con Chimuelo.
Ese momento, en el que el vikingo se apoya en el dragón para caminar, cierra un arco emocional donde la dependencia mutua deja de verse como una debilidad para celebrarse como la máxima expresión de la fortaleza compartida. Es el triunfo de la empatía sobre el ego, una lección que deja a la audiencia con la certeza de que, cuando elegimos entender en lugar de juzgar, el mundo se vuelve un lugar mucho más amplio y hospitalario. El legado de esta historia no se limita únicamente al cambio de paradigma social, sino que profundiza en cómo la identidad individual se moldea a través de los espejos que elegimos. La amistad entre Hippo y Chimuelo funciona como un catalizador ético. Ambos son seres que han sido definidos por sus limitaciones impuestas. Chimuelo, mutilado por el artefacto de Hippo, y Hippo, marginado por su propia comunidad, encuentran en la carencia la oportunidad perfecta para la creación. Cuando Hippo diseña la prótesis que devuelve al dragón la capacidad de surcar los cielos, no solo está reparando un ala, está reparando su propia autoestima. En ese gesto de ingeniería aplicada al afecto, descubrimos que el talento de Hippo no era simplemente construir máquinas, sino construir puentes donde antes solo existían abismos de incomprensión. Es fascinante observar cómo el resto de los jóvenes vikingos también transitan un camino de autodescubrimiento al espejarse en sus respectivos compañeros alados. La arrogancia de Patán, por ejemplo, se ve moderada por la necesidad de cooperación que requiere el Pesadilla Monstruosa, mientras que la timidez enciclopédica de Patapés encuentra en la robustez y lealtad de los dragones la seguridad que le faltaba en el suelo firme de la aldea. Cada dragón actúa como un facilitador de habilidades latentes, forzando a sus jinetes a dejar atrás la rigidez de las viejas costumbres guerreras para abrazar una fluidez dinámica que requiere escucha, adaptación y, sobre todo, una sensibilidad poco común en el seno de una sociedad guerrera. La figura de Stoico el Vasto, a medida que la trama avanza, se vuelve más conmovedora por su capacidad de renunciar a su propio ego. Hay un momento crucial en el que el jefe de la tribu, tras años de infructuosa batalla, decide confiar ciegamente en la visión de su hijo. Ese acto de rendición paternal es, en esencia, la verdadera victoria vikinga. Al dejar de intentar imponer su voluntad sobre la naturaleza, Stoico permite que su pueblo florezca. Su arco no es el de un héroe que conquista, sino el de un líder que comprende que la sabiduría no es inmutable, sino que debe evolucionar. Es una lección sobre cómo la madurez consiste en saber cuándo retirarse para dejar que la siguiente generación construya algo más noble y duradero. Finalmente, el impacto estético de ver a los dragones surcando los cielos sobre Mema nos habla de una libertad recuperada. Lo que alguna vez fue un cielo amenazante, lleno de fuego y terror, se convierte en un lienzo de posibilidades donde la tecnología, personificada en el ingenio de Hippo, y la naturaleza, personificada en la gracia de los dragones, coexisten en una simbiosis perfecta. La moraleja es clara. La innovación tecnológica carece de valor si no está al servicio de la convivencia y el entendimiento. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una comunidad que ha aprendido a valorar su vulnerabilidad como una fortaleza y a su juventud como la fuerza motriz que con lápiz y papel fue capaz de rediseñar no solo sus máquinas, sino el corazón mismo de su destino compartido. Esta metamorfosis cultural, que transforma a una sociedad guerrera en una comunidad de jinetes, sienta las bases de un futuro donde la historia ya no se escribirá con sangre, sino con la estela de los dragones en el horizonte. La integración definitiva de estas criaturas en la vida cotidiana de Mema elimina la última frontera que separaba a los vikingos de su propio entorno. La pesca, la construcción y hasta el transporte de mercancías se ven revolucionados por esta alianza, demostrando que el ingenio de Hippo no era una excentricidad, sino la respuesta lógica a un problema que el miedo había impedido resolver durante generaciones. Resulta conmovedor notar cómo el hogar de los vikingos, anteriormente una fortaleza defensiva orientada hacia la guerra, se convierte en un espacio diseñado para la convivencia. Las casas, adaptadas con plataformas de aterrizaje y espacios de descanso para los dragones, son la prueba tangible de que el diseño arquitectónico debe servir a la armonía. Hippo, al integrar sus bocetos en el paisaje urbano, logra que el pueblo entero sea una extensión de su filosofía. El individuo ya no se enfrenta a los elementos, sino que los utiliza para elevarse. Es un triunfo del humanismo aplicado a la fantasía,
donde el valor de un habitante ya no se mide por la cantidad de enemigos abatidos, sino por la calidad de sus vínculos y la precisión de sus soluciones creativas ante los retos del día a día. La mirada de Stoico hacia su hijo en los momentos finales refleja un cambio en la percepción de lo que significa ser un vikingo. Ese orgullo contenido no proviene de un acto de fuerza, sino de la constatación de que Hippo ha preservado la esencia de su pueblo, su valentía y su resiliencia, pero la ha reencauzado hacia la preservación y la exploración. El jefe de la tribu entiende que la supervivencia de su gente dependía precisamente de abandonar la rigidez que los tenía estancados en un ciclo de violencia sin fin. Al aceptar a los dragones, Stoico y el resto del Consejo de Ancianos no pierden su identidad, sino que la expanden, pasando de ser supervivientes de una guerra perpetua a ser guardianes de una nueva era de equilibrio natural. Concluir este viaje implica reconocer que la verdadera heroicidad reside en la paciencia y la observación. Hippo, a través de sus constantes anotaciones y su afán por entender la biomecánica de cada especie, nos enseña que la ciencia, despojada de arrogancia, es la forma más pura de compasión. Al final, no estamos ante una historia sobre dragones, sino ante un tratado sobre la superación de los prejuicios